Buenas tardes, profesor. Presentaremos nuestro proyecto de análisis base de datos. Nuestro grupo lo componen Bastián Lagos, Emanuel Montesinos, Yeranly Torres y la que habla, Brenda Ulloa. En esta sección realizamos un análisis descriptivo de todas las variables de la base de datos. Para esto tuvimos que elaborar tablas de resumen estadístico, donde obtuvimos medidas como la media, mediana, mínimo, máximo y desviación estándar en las variables numéricas. También representamos la información mediante gráfico para visualizar la distribución de los datos y comparar el comportamiento de cada variable. Bueno, este análisis nos permitió conocer las principales características de la base antes de realizar los cálculos de probabilidad, que enseguida voy a desarrollar más el análisis. En el análisis descriptivo utilizamos tablas de resumen estadístico y gráficos, como ya lo mencioné anteriormente, para conocer las principales características de la muestra. Observamos que la distribución por sexo fue prácticamente equilibrada, con un 50,13% de hombres y un 49,87% de mujeres. En cuanto a las redes sociales, TikTok fue la plataforma más utilizada y Facebook la menos utilizada. Eso es lo que logramos identificar. Además, la edad promedio de los participantes fue aproximadamente de 39 años, mostrando una distribución bastante homogénea. ¿Ya? Respecto al uso de las redes sociales, las personas dedican en promedio cerca de 9 horas semanales, lo que refleja hábitos de uso relativamente similares entre los participantes. Y bueno, en conjunto este análisis nos permitió comprender el comportamiento de la muestra y contar con una base sólida para realizar los análisis estadísticos y de probabilidad posteriores que van a presentar mis compañeros. En esta diapositiva definimos la variable aleatoria discreta X como la cantidad de personas que utilizan TikTok al seleccionar 3 personas al azar de la base de datos. Además, identificamos su recorrido, que va desde 0 hasta 3, e interpretamos cada uno de los posibles resultados. Luego construimos la distribución de probabilidades de la variable y calculamos la esperanza matemática, obteniendo un valor de 0,9428. Esto significa que, en promedio, al seleccionar 3 personas al azar, se espera encontrar aproximadamente una persona que utilice TikTok. Finalmente, aplicamos la distribución de probabilidades para resolver dos situaciones. Calculamos la probabilidad de seleccionar exactamente 2 personas que utilicen TikTok y la probabilidad de que al menos una persona utilice TikTok. Como conclusión, este análisis nos permitió definir la variable aleatoria discreta, calcular sus probabilidades e interpretar los resultados obtenidos, comprendiendo cómo de este modo puede utilizarse para analizar situaciones reales mediante herramientas estadísticas. Distribución normal. Acá analizamos la variable tiempo semanal dedicado al uso de redes sociales, utilizando una distribución normal. La media obtenida fue de 9,36 horas y la desviación estándar de 2,02 horas. Determinamos que esta variable puede modelarse con una distribución normal porque el histograma presenta una forma similar a una campana y los datos se distribuyen de manera relativamente simétrica alrededor de la media. Esto nos permite aplicar la distribución normal para calcular distintas probabilidades. Cálculo de probabilidad. En este primer ejercicio de distribución normal buscamos conocer la probabilidad de que una persona dedique más de 12 horas semanales al uso de redes sociales. Utilizando los parámetros de la distribución normal, obtuvimos una probabilidad de 0,0956, equivale al 0,56%. Esto significa que solo una pequeña parte de las personas de la muestra dedica más de 12 horas semanales al utilizar redes sociales.
Cálculo de probabilidades. Acá resolvimos las preguntas. La primera fue calcular probabilidad de que una persona dedique 8 horas o menos al uso de las redes sociales, obteniendo un resultado de 25,04%. La segunda consistió en determinar la probabilidad de que una persona dedique entre 8 y 11 horas semanales, obteniendo un 54,12%. Esto indica que más de la mitad de las personas de la muestra utiliza las redes sociales dentro de este rango de tiempo. Proceso inverso de la distribución normal. Acá aplicamos el proceso inverso de la distribución normal para responder una pregunta diferente a las anteriores. En lugar de calcular una probabilidad, buscamos determinar a partir de cuántas horas semanales se encuentra el 10% de las personas que más utiliza redes sociales. Para resolverlo, utilizamos el percentil 90, ya que representa el límite superior del 90% de la población. El resultado fue de 11,95 horas, lo que significa que el 10% de las personas que más usa redes sociales dedica aproximadamente el 11,95 horas semanales o más. Proceso inverso de la distribución normal. En esta segunda aplicación del proceso inverso, buscamos identificar el tiempo de semana bajo el cual se encuentra el 75% de las personas. Para ellos, utilizamos el percentil 75, obteniendo un resultado de 10,72 horas. Esto quiere decir que aproximadamente el 75% de las personas dedica 10,72 horas semanales o menos al uso de redes sociales, mientras que el 25% restante supera ese tiempo. Este tipo de análisis permite conocer cómo se distribuye el uso de redes sociales dentro de la población estudiada. A partir de la diapositiva 15 hasta la 17 desarrollamos un análisis de distribución por sexo. Partimos considerando que la probabilidad de seleccionar un hombre es del 50,13%, prácticamente igual que seleccionar una mujer. Luego a esto le trabajamos con una muestra aleatoria de 30 personas, por lo que se espera obtener 15 hombres. Al aplicar la aproximación normal, observamos que existe un 63,95% de probabilidad de obtener entre 13 y 17 hombres, mientras que superar los 18 hombres es poco probable, con solo un 10,31%. En general, los resultados confirman que la muestra de distribución por sexo se mantiene equilibrada, tanto por la base completa como la muestra seleccionada. En la aproximación binominal anormal, a partir de la muestra que se calcularon las probabilidades relacionadas con la cantidad de hombres seleccionados, los resultados muestran que la mayor probabilidad se concentra en obtener una cantidad equilibrada entre hombres y mujeres. En conclusión, los 6 análisis realizados permitieron conocer distintos aspectos de la base de datos. Primero, se observó una distribución prácticamente equilibrada entre hombres y mujeres. También se determinó que TikTok fue la red social más utilizada y Facebook la menos utilizada. La edad promedio fue entre 39,4 años y el tiempo promedio de uso alcanzó las 9,36 horas semanales. Además, al seleccionar 3 personas al azar, se espera que aproximadamente una utilice TikTok. Mediante la distribución normal se estimó que el 54,12% dedica entre 8 y 11 horas semanales a las redes sociales. Finalmente, estos resultados permitieron interpretar la información de forma clara y mediante estadística descriptiva y distribuciones de probabilidad.